Los seres humanos somos seres sociales. Nacemos en una familia, participamos de grupos, vamos a las escuelas, participamos de clubes, vivimos en sociedad. Todas estas relaciones están normadas, pautadas por reglas, por costumbres, por tradiciones, por pautas que nos dicen qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Vivir con otros requiere de nosotros un compromiso. La convivencia demanda de nosotros exigencia, respeto, tolerancia, admitir que lo que uno quiere también lo puede desear otro. Para poder convivir, para poder participar de este sistema, necesitamos estar ajustados a las normas, a las pautas, a las costumbres, a las tradiciones, a las leyes que cada sociedad tiene. Filosofía. Amor a la sabiduría. Hoy, la ética. Bienvenidos a la clase de ética. A diario solemos utilizar frases como los políticos no tienen ética. En esta sociedad ya no hay principios. Banco a mis amigos porque tienen valores. Mis abuelos comparten valores de esta época. Y así sucesivamente. Nos quejamos de la corrupción, de la deshonestidad, nos quejamos de la falta de sensibilidad y respeto por el otro. En la Atenas del siglo V a.C., tanto Platón como Aristóteles dieron por hecho que las preguntas sobre qué es una buena persona y una buena sociedad estaban inseparablemente vinculadas. Surgieron conceptos morales, nociones como lo correcto y lo equivocado, la justicia y la injusticia, las virtudes y los defectos de carácter, como el coraje y la cobardía. Ante la pregunta filosófica ¿qué debo hacer?, la interrogación con el mundo y los demás seres humanos comienza desde que ya tenemos una capacidad para andar y hablar. Ya cuando el niño afronta una elección, el primer encuentro con un posible acto moral es interpretar y decodificar que sus deseos y necesidades pueden estar limitados por los deseos y las necesidades de otros. Una mitad de la sociedad se la pasa discutiendo si lo que la otra parte de la sociedad dice o piensa y hace está bien o está mal. La otra parte de la sociedad, por supuesto, que cuestiona las intenciones y los intereses de los pensamientos y las actitudes de los que están cuestionando. Y así todos ponemos en regla de juicio las conductas, el hacer, el pensar, el sentir del otro. Todo esto es campo de la filosofía, fundamentalmente de la ética. La rama de la filosofía que se ocupa de estudiar, entender y comprender nuestras actitudes, si son acordes o no a las normas, a los valores, a los principios, a las costumbres, a las tradiciones de una época, de un lugar, de una sociedad, de un país, del planeta. Interesante tema, los invito. Cuando nos referimos al término ética, solemos asociarlo con la moral. Y en realidad el punto de encuentro que tienen ambos conceptos se da a través de lo que son las costumbres o las tradiciones. Vamos a empezar esta clase proponiendo una diferenciación. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de ese conjunto de pautas, de tradiciones, de costumbres, de modos de hacer y de sentir que nos relacionan a las personas entre sí. Sería el punto donde entramos en intersubjetividad, cuando nosotros tratamos con el otro, en este pacto que hacemos con el amigo, en el modo que tenemos de vincularnos con el vecino, cuando nosotros interactuamos en la escuela, al relacionarnos con los docentes, con otros compañeros, cuando estamos manejando en la calle, qué tan respetuosos somos de las normas de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de la ética, en realidad estamos hablando de aquella evaluación o valoración que hacemos acerca del cumplimiento o no de estos actos que están vinculados con la moral. Antes vamos a profundizar el concepto de ética. La moralidad
solemos equipararla con códigos de conducta. Ya en la historia de la humanidad aparecen los 10 mandamientos, el Sermón de la Montaña, la Suma Islámica. Vemos que en la historia del hombre, las comunidades humanas han tratado de formalizar códigos morales para poder ordenar y regular el comportamiento de la gente. Esto también se ve en las grandes religiones del mundo, como ofrecen sistemas éticos. Una de las primeras discusiones sobre la naturaleza de la moralidad se encuentra en la República de Platón. En sus diálogos, los participantes expresan distintos puntos de vista y tratan de argumentar qué es lo que le parece justo o correcto. Sostienen, por ejemplo, que lo que es correcto y justo es lo que le interesa a la parte más fuerte, lo que ésta cree que es de su interés y es capaz de imponer por ley al resto. En este caso vemos que la moralidad estaría basada en el poder. Esto, ¿no les resulta familiar en nuestros días? Vamos a entender el concepto de ética desde dos puntos de vista. Lo vamos a ver desde el punto de vista etimológico, desde el origen de la palabra, pero también lo vamos a comprender desde el punto de vista antropológico, es decir, desde la evolución de este concepto vinculado al desarrollo y al crecimiento de la humanidad. Cuando hablamos del concepto de ética desde su origen como vocablo, tenemos que comprender que proviene de un término griego que es ethos. El ethos nos remite al buen obrar. En realidad lo que nos está diciendo es que uno es ético cuando uno está obrando bien. ¿Y obrando bien conforme a qué? Conforme a las normas, a las pautas, a las leyes, a las costumbres, a las tradiciones que una sociedad, que una comunidad, que un país o que el universo está dictando como válidas para poder garantizar una buena convivencia. Muchas de estas normas, de estas leyes, de estas pautas, no necesariamente están escritas en un código civil o en un código penal. Se rigen por las costumbres, por las tradiciones, por hacer aquello que la mayoría hace porque lo ha aceptado como correcto, como bueno. Desviarse de esas pautas, de esas normas, de esas leyes, es lo que pone en cuestionamiento nuestro accionar. Cuando pensamos el concepto de ética desde el punto de vista antropológico, nos remitimos a un concepto que hace referencia a la ética, pero en ese caso hace mención a aquella construcción que hace el pastor para poder preservar, para poder proteger, para poder cuidar a sus ovejas. En este caso vemos que el concepto de ética está muy ligado al cuidado, a la protección, si se quiere al amor, porque el verdadero amor tiene que ver con esto, con anticiparse a la necesidad del otro y poder garantizarle la menor cantidad de frustraciones y dolor posible. Si nosotros nos ajustamos a este concepto de la ética, vamos a ver que obrar éticamente implica cuidar, respetar, asumir la existencia del otro, entender que el otro tiene necesidades y que esas necesidades limitan las mías, pero que ambos debemos tenerlas en cuenta para poder tener una buena convivencia. En definitiva, si juntáramos el primer término, el del ethos, el obrar bien conforme a las normas, a las pautas, a las tradiciones, y eso implica el respeto por las acciones y las decisiones también que los otros pueden llegar a tener, junto con este concepto del amor, en definitiva, ser ético es nada más y nada menos que pensar en el otro antes de actuar. No hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a algún bien. El bien es aquello que todas las cosas aspiran. Si existe un fin en nuestros actos, ese fin último será el bien, y si es posible, el bien soberano. Es cosa amable hacer el bien a uno solo, pero más bella y más divina es hacerlo al pueblo y las ciudades.
para pensar.